Aún hoy en día muchos siguen creyendo en su existencia. Un ser bondadoso de larga barba blanca que viaja por el mundo en un trineo tirado por renos, repartiendo regalos a los niños de todo el mundo. Es una bonita creencia que le brinda a la Navidad una aura mágica y la hace mucho más especial para los pequeños. Además, es un gran incentivo para que tengan un buen comportamiento durante el resto del año. Al menos hasta que el tiempo pasa y ellos crecen, enfrentándose a una muy dura realidad. Una realidad que yo descubrí hace muchos años. Santa Claus no existe. O al menos, ya no más. Santa Claus murió el 27 de diciembre de 1964 en el sótano de mi casa, cuando yo tenía 8 años. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde entonces, todavía puedo recordar cada detalle de esa noche con perfección, como si todo hubiera ocurrido ayer. Como era de costumbre, ese día mi papá había estado fuera de casa desde muy temprano. Era un hombre ocupado y su trabajo no le permitía tener horas libres o vacaciones. Si él recibió una llamada, tenía que salir corriendo, así fueran las 2 de la tarde o las 4 de la mañana. A pesar de eso, siempre intentó estar presente, tanto como le fue posible. Se perdió cumpleaños, graduaciones y navidades, pero hizo todo lo que pudo para estar ahí. Simplemente así era su vida y la nuestra por consecuencia. Por otro lado, mamá, como siempre, cubría el rol de ambos a la perfección. Ese día habíamos estado viendo películas todo el día, pues yo todavía estaba en medio de mis vacaciones de invierno. Cerca de las 8 de la noche comenzamos a jugar uno de mis juegos favoritos, las escondidas. Nuestra casa, si bien no era ni por asomo una mansión, sí era bastante grande para una familia de 3, por lo que esconderse dentro resultaba un tanto sencillo y, sobre todo, bastante divertido. Recuerdo que yo había encontrado a mi madre en el cuarto de lavado, por lo que ahora era su turno de buscarme. Yo corrí por todos lados tratando de encontrar un nuevo escondite, pero terminé acudiendo a uno que solía frecuentar, el pequeño armario ubicado cerca de la cocina, que colindaba esquina con la puerta que daba directamente hacia el sótano. Si bien este último lugar era mucho mejor para ocultarme, había 2 cosas que me lo impedían. La primera era que me aterraba, pues el solo mirar hacia las escaleras y notar el pasillo que había debajo, apenas iluminado por una vieja lámpara de techo, le daba un aspecto que me provocaba escalofríos. La segunda, y realmente la más importante, era que yo tenía prohibido bajar a ese lugar, pues mi padre tenía su oficina ahí abajo. Había estado escondido por apenas 1 minuto o 2, escuchando a mi mamá caminando de un lado a otro, cuando un fuerte sonido me hizo dar un sobresalto. Era el sonido de una explosión, seguido de un muy fuerte estruendo que provenía de la parte posterior de la casa, donde había un enorme bosque que se extendía por varios kilómetros. Realmente no pude explicar por qué, pero a pesar del miedo que me había provocado ese ruido, me quedé sentado, rodeado de abrigos y chamarras, esperando a que mi mamá me encontrara. De hecho, ella también se había asustado, pues empezó a hablarme pidiéndome que saliera de mi escondite, ya que el juego se había terminado. Su voz era temblorosa y agitada, pero yo me quedé ahí. Pasaron varios segundos, quizás un par de minutos, cuando escuché un sonido familiar. Varios vehículos llegaron rápidamente, estacionándose cerca de nuestra casa. Momentos después la puerta se abrió de golpe y pude escuchar la voz de mi papá hablándole a mi mamá. Ella bajó rápidamente las escaleras y le preguntó qué estaba pasando. Papá le dijo que no podía hablar de eso y que necesitaba que ella y yo saliéramos de la casa de inmediato, dándole instrucciones de cómo uno de sus compañeros nos iba a llevar a una ubicación segura. Mi mamá tenía muchísimas preguntas, pero mi padre siguió insistiendo en que ese no era el momento adecuado para hablar, y le preguntó dónde estaba yo. Ella le dijo que estábamos jugando al escondite y ambos empezaron a buscarme, pero fueron interrumpidos cuando uno de los jefes de mi papá llegó y le pidió a mamá que saliera, mientras un grupo de hombres entraron rápidamente, cruzaron toda la casa y bajaron al sótano. Por las cosas que alcancé a escucharlos decir, parecía que estaban bajando algo o a alguien con la intención de ocultarlo. Segundos después los mismos hombres subieron y escuché cómo hablaban con mi padre. No supe por qué, pero antes de ese momento yo no quería salir de mi escondite. Estaba en shock a pesar de que mis padres estaban ahí y de que desesperadamente quería ir con ellos y abrazarlos para que me dijeran que todo estaba bien. Y tampoco supe por qué mi curiosidad me hizo finalmente abrir la puerta con mucha cautela y salir de ahí tratando de no hacer ningún ruido.
Inmediatamente miré hacia mi izquierda y me topé con el largo camino de escaleras, con el pasillo, con la luz tenue y también con algo que mis ojos simplemente no podían creer. En nuestro sótano había un hombre anciano, portando un atuendo de color rojo con detalles blancos. Su barba era larga y blanca y se encontraba sentado en el suelo, atado con cadenas. Su estado era completamente deplorable. Se veía lastimado, incluso ensangrentado, y jadeaba, como si tuviera problemas para respirar. El sujeto levantó la mirada hacia mí y me quedé petrificado. Sus ojos eran profundos y cristalinos, denotaban una gran tristeza, pero sobre todo, inocencia. Recuerdo haber tenido la sensación de que ese hombre tampoco sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Verlo ahí rodeado por esas cadenas fue como ver a un venado que ha caído por accidente en una trampa para osos. De alguna manera lo supe, algo dentro de mí me lo decía. Estaba viendo frente a frente a Santa Claus. El impacto de la escena me hizo quedarme de pie, completamente inmóvil, lo que al parecer provocó que alguno de los hombres dentro de la casa se diera cuenta de mi presencia, pues lo siguiente que recuerdo es ver a varios de ellos sosteniéndome, llevándome hacia donde estaba mi padre, y después a este llevándome en sus brazos hacia un vehículo, donde también estaba mi mamá. Mi papá me preguntó varias veces qué es lo que había visto, pero yo simplemente no supe qué responder y me quedé en silencio. El auto arrancó casi de inmediato y pude ver que nuestra casa estaba rodeada de vehículos y camionetas negras, así como de por lo menos unos 20 hombres, todos ellos portando el mismo uniforme que mi padre, uno del FBI. Mi mamá me preguntó qué había pasado y yo le dije que había visto a Santa Claus. Yo esperaba que su reacción al escucharme decir tales palabras fuera similar a la que tuvo el día que le dije que había un monstruo debajo de mi cama, o cuando le conté que mi abuelo me había ido a saludar un par de días después de su fallecimiento. Pero no fue así. Su rostro denotaba sorpresa, pero también mucha preocupación. Finalmente, después de una hora de camino, llegamos a nuestro destino. El chofer nos abrió la puerta y pude notar que estábamos ahora en una zona suburbana. Las casas alrededor eran muy bonitas y mucho más grandes que la que teníamos. Mi mamá me pidió que entrara en una de ellas, que estaba perfectamente amueblada y decorada con adornos navideños. Ella se quedó hablando con el agente por unos minutos. Yo esperé sentado en la sala de estar, mientras intentaba entender lo que había visto antes. Me cuestionaba si acaso aquel hombre era un criminal, alguien que se hacía pasar por santa, o simplemente un loco que la policía estaba buscando. Pero una parte de mí todavía creía firmemente que ese no era el caso, y la idea de que se tratara de Santa Claus, aunque me parecía un tanto absurda, me rondaba por la mente con frecuencia. Mamá entró a la casa y me explicó que ese iba a ser nuestro nuevo hogar. A pesar de que estaba intentando ocultar el hecho de que había llorado, pude ver sus ojos todavía enrojecidos por las lágrimas y simplemente la abracé. En algunas ocasiones papá había llegado a casa junto con sus compañeros del FBI. A veces entraban a su oficina del sótano y otras veces solamente él entraba, sacaba algo de ahí y se iba una vez más, pero nunca nos habíamos tenido que mudar. Eso era algo nuevo, y eso me dejaba en claro que lo que sea que había pasado era bastante grave. Papá llegó a casa el día siguiente. Él y mamá hablaron por horas mientras yo me mantuve dentro de mi nueva habitación por petición de ambos. Después hablaron conmigo. Me preguntaron una y otra vez qué había visto, pero yo solo les dije que nada, a pesar de que ya le había confesado a mi mamá lo ocurrido la noche anterior. Sabía que ninguno me iba a creer, pero al negarme a hablar al respecto, el tema simplemente se dio por cerrado después de algunos días y jamás volvió a surgir en alguna conversación. Con el paso de los meses y los años, el recuerdo, si bien se encontraba intacto dentro de mi mente, perdía poco a poco la importancia inicial, pues yo me intenté convencer en todo ese tiempo de que aquel era un simple hombre, un simple criminal de los que mi padre solía atrapar y nada más. Pero algo extraño empezó a ocurrir. De pronto la figura de Papá Noel se hizo extremadamente popular. Había carteles publicitarios de refrescos con su imagen y la figura se abrió paso cada vez más entre la cultura popular. De pronto se hablaba de duendes que vivían junto a Santa en el Polo Norte. También se popularizó la imagen de uno de sus renos, dándole además una trágica historia. Se incluyó la figura de Mamá Noel. Si bien todas esas cosas ya existían, la forma en la que ahora su imagen inundaba todo era simplemente impresionante. Su popularidad
había crecido de una manera exagerada. Películas, canciones, caricaturas, Santa Claus estaba ahora por todas partes. Sin embargo, como dije antes, yo me había logrado hacer a la idea de que lo que vi en el sótano de mi casa a los 8 años había sido un simple malentendido. Lo pensé durante mucho tiempo, durante décadas. Crecí, me volví un hombre, me casé y tuve hijos que adoraban la tierna y fantástica imagen de Santa. Pero entonces, a principios de este diciembre, casi 60 años después de ese suceso, mi papá, siendo ya un hombre de 90 años, lamentablemente falleció en una cama de hospital debido a un fallo renal. No tuve oportunidad de despedirme de él, ya que su condición empeoró muy rápido y yo me encontraba a un par de estados de distancia. Para cuando mi vuelo aterrizó en el aeropuerto, el corazón de mi papá ya había palpitado por última vez. Después de su funeral, me quedé un par de noches en su casa junto a mamá y mi esposa. Fue ahí cuando mi madre me dijo que mi padre había hecho una petición un par de meses atrás. Me entregó un sobre sellado, firmado por mi padre. Ella dijo que él había escrito un año antes eso, cuando las visitas al hospital se volvieron más frecuentes. Él le hizo prometer a mi madre que me la iba a entregar en caso de que no pudiéramos despedirnos, y también le pidió que jamás me preguntara qué es lo que había escrito en ella. Para ese punto de mi vida ya ni siquiera rondaba por mi mente lo que había visto en ese sótano tantos años atrás. Fue por eso que, cuando volví a mi hogar, me senté en mi despacho y abrí el sobre. Mi corazón se hundió en mi pecho cuando leí las primeras palabras de la carta. Hijo mío, la vida de un hombre se trata sobre las decisiones que toma. Yo decidí servir a mi nación y protegerla a toda costa de cualquier amenaza real o potencial. Durante mis años de servicio en el buró, hice muchas cosas que, viéndolas en retrospectiva, desde el tramo final de mi vida, que es donde me encuentro ahora, si bien fueron necesarias, no me hicieron sentir orgulloso en absoluto. Una de ellas, la más grande probablemente, fue la que ocurrió en la Navidad del 64. Sé que lo recuerdas, aunque nunca hables de ello, y sé que debes tener muchas preguntas. Dejo esta carta solamente como una respuesta que espero pueda ayudarte a entender mejor lo que ocurrió y el porqué de dichos sucesos. Pasé años pensando en si debía o no hablarte de esto, pero como dije, encontrarte en tus últimos días te hace ver todo desde otra perspectiva. Supongo que, en el fondo, no hago esto del todo por ti, sino también para limpiar de alguna manera mi conciencia. Sigo siendo el mismo escéptico de siempre, pero, para ser sincero, a veces temo que exista el infierno y estar caminando lentamente hacia sus puertas. Te contaré todo lo que sé y adjuntaré en este sobre las pocas pruebas que tengo de que lo que digo es completamente real y no los delirios seniles de tu viejo padre. Desde mediados de los años 30, un fenómeno extraño comenzó a manifestarse en los hogares de Canadá y del norte de Estados Unidos. Sin explicación alguna, empezaron a aparecer regalos bajo los árboles navideños, regalos que los padres de familia no habían comprado. Esto generó alarma en las autoridades locales, quienes inicialmente barajaron la posibilidad de que se tratara de intrusos o de bromistas con un sentido del humor bastante extraño y aparentemente un presupuesto elevado. La situación siguió repitiéndose cada vez en un número mayor de hogares. Era físicamente imposible que se tratara de eventos aislados. Tenía que ser obra de algún grupo u organización con intenciones desconocidas. Puede parecer una tontería, pero no tienes idea de las cosas tan absurdas que el gobierno investigaba en aquellos años, principalmente por la paranoia que habían desatado los alemanes en el 39. Fue así como el FBI terminó involucrándose en el caso en octubre de 1940. El gobierno se tomaba muy en serio cualquier suceso inusual que ocurriera dentro de su territorio. Así fue como una búsqueda exhaustiva, con interrogatorios a las familias afectadas y el mayor despliegue de equipos militares y tecnología de la época, dio inicio, con resultados bastante cuestionables. Las indagaciones en el caso parecían ser una pérdida de tiempo, básicamente un callejón sin salida, y para 1941, con la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra, la investigación quedó en pausa hasta principios de los años 50. Durante todo ese tiempo, el número de regalos de origen inexplicable siguió en aumento,
hasta cubrir un radio de casi el doble del terreno que en los años 30, cuando se detectó esta situación por primera vez. Las hipótesis del FBI, cuando la investigación se reanudó en el 53, iban desde espías rusos enviando mensajes cifrados a través de dichos regalos, hasta la posibilidad de un caso de histeria colectiva en el que, de alguna forma, muchas personas no recordaran haber comprado uno o dos regalos en específico. Aunque suena bastante disparatado, no sería la primera vez que el buró se topaba con esa clase de casos. Muchos de los regalos que aparecían misteriosamente fueron confiscados y analizados por los agentes del gobierno, quienes no encontraron nada extraño en ellos. Se trataba de juguetes aparentemente normales, excepto que ninguno tenía un número de serie y tampoco parecían haber sido producidos en cadena. Eran réplicas muy buenas de los juguetes más populares de la época, pero con una apariencia un tanto más rústica. Los materiales se analizaron y con bastante cuidado, pero no se encontró rastro de algo raro. Las esperanzas de avanzar en la investigación se iban diluyendo poco a poco, pero todo cambió gracias a la tecnología que la guerra nos había dejado. Algunos radares bastante sofisticados que fueron colocados en sitios estratégicos del perímetro de la investigación en diciembre del 54 arrojaron lecturas que dejaron impresionados a los agentes y científicos por igual. Aparentemente, un objeto volador no identificado había sido detectado moviéndose a velocidades supersónicas entre la noche del 24 de diciembre del 54 y la mañana del 25. Naves espías rusas fue la hipótesis principal. Algunos agentes hablaban discretamente sobre naves de origen extraterrestre. 7 años antes, un incidente en Nuevo México había puesto sobre la mesa el tema de este tipo de artefactos con tecnología desconocida. Cada noche desde entonces, los radares escaneaban el área norte de los Estados Unidos y los cielos de Canadá. Claro que los canadienses no tenían idea de esto último. Fue el día 24 de diciembre de 1955 cuando finalmente lograron verlo por primera vez, a través de una borrosa fotografía tomada por un agente casi al azar hacia el cielo. Las caras de los agentes sin duda tuvieron que ser de un desconcierto total al percatarse de que el artefacto que habían estado buscando se trataba de un hombre anciano moviéndose en un trineo tirado por renos voladores. Era el jodido Santa Claus. Lo único que tengo es esta fotocopia borrosa de aquella imagen. La original debe estar aún en los archivos del FBI, en el fondo de alguna de sus bóvedas. Durante los siguientes años se trató de detener a este hombre o ser. Se le dio un nombre clave: Non-Human Odd Eerie Lifeform, forma de vida misteriosa y extraña no humana, o NOEL por sus siglas en inglés. Pero durante todo ese tiempo no se logró mayor avance. Se sabía que tenía que tener una casa o sitio de descanso en algún punto del norte de Canadá, en una zona no habitada. Los radares lo indicaban así, pero ese sitio era tan inhóspito que enviar agentes para explorar dicha región resultó una tarea sumamente complicada. No fue sino hasta diciembre de 1964 cuando por fin pudieron encontrar su guarida. Se trataba de una pequeña cabaña de no más de 16 metros cuadrados. El sujeto vivía completamente solo en medio de la nada. Su casa se encontraba en un claro en medio de un bosque repleto de no más que nieve y pinos. Sobrevivir en ese lugar habría sido imposible para cualquier ser humano, y no solo por las bajas temperaturas, sino también por la escasez de alimento y agua apta para ser ingerida. Un pequeño grupo de agentes especializados rodeó el lugar, y al asomarse por la ventana de la pequeña casita de madera lo vieron. Parecía un hombre completamente normal, vestido con aquel traje rojo, sentado frente a una máquina de coser, fabricando una muñeca, rodeado de cientos y cientos de juguetes. Los agentes entraron a la cabaña y la reacción del sujeto le resultó muy extraña, pues en ningún momento dejó de hacer lo que estaba haciendo, a pesar de los gritos y las órdenes de los agentes, quienes le habían indicado que se tirara al suelo. Al no recibir respuesta, estos abrieron fuego. El sujeto recibió las balas como cualquiera, soltó un grito de dolor y trató de salir corriendo, pero fue derribado por uno de los agentes. Noel aparentemente tenía una fuerza sobrehumana, pues logró quitarse de encima a quien lo había derribado y se abrió paso empujando a los demás. Salió corriendo torpemente hacia la nieve. Parecía más confundido que asustado, y antes de que pudieran ir tras él,
Un enorme trineo de color rojo bajó del cielo oscuro, con 6 renos tirando de él. Según Baxter, uno de los agentes presentes aquella noche, y con quien después pude hablar un par de veces, aquellos no eran renos normales. Parecían más maniquíes o adornos vivientes, con miradas vacías pero que, de alguna manera, parecían tener conciencia propia. Noel salió volando hacia el oscuro cielo y lo perdieron de vista. Media hora más tarde, sobre la reserva natural de Riley Ranch, en Oregon, el FBI logró derribarlo con un misil. De su trineo y de aquellos extraños renos no se encontró rastro alguno. Pero a Noel lo encontraron inconsciente a la orilla del río Deschutes, es decir, a solo unas calles de la que, en aquel momento, era nuestra casa. Yo desconocía por completo el caso. Había comenzado a trabajar en el buró apenas 3 años antes, así que me sorprendió mucho recibir la llamada de mi jefe, el agente Becker, explicándome que debían usar la casa de mi familia para un asunto de seguridad nacional. Me habían entrenado para obedecer sin preguntar, y así lo hice. Lo ataron con cadenas de tuxteno para inmovilizarlo y lo llevaron a nuestro sótano. Ahí fue donde tú lo viste. Improvisaron un laboratorio en el lugar y me obligaron a llevarlos a ti y a tu madre a otra casa que el gobierno pagó por completo. Realmente nunca me dejaron involucrarme en el caso. Todo lo que sé de este y lo que te cuento lo supe posteriormente y de manera extraoficial, indagando con compañeros y husmeando clandestinamente en archivos siempre que podía. Hablé con Thomas Clark en el 98, poco antes de su muerte. Él fue el científico a cargo de los experimentos, pruebas y estudios que se le hicieron a este ser durante las semanas posteriores a su captura. Según me contó, Noel parecía tener la inteligencia de un niño de entre 2 y 3 años. Aparentemente no tenía o desconocía tener un nombre propio. Había sido imposible determinar su edad, pues su cuerpo no presentaba las características normales de un cuerpo humano. No tenía huellas dactilares ni marcas en la piel. Tenía sangre, pero esta era un poco distinta. No era de ningún tipo conocido. No requería de comida o agua para sobrevivir. Y no sabía hablar, ni parecía entender lo que le decían. Aparentemente, todo lo que hacía, los juguetes que fabricaba, el repartirlos por distintas casas era como una especie de instinto para él, casi como si su único propósito en la vida fuera eso, y nada más que eso. En su casa no descubrieron nada más que juguetes, algunos de ellos ya envueltos en papel brillante y listos para ser entregados. Por cierto, se supo que los regalos entregados por él en las navidades anteriores desde 1935 aparentemente coincidían al 100% con lo que los niños a quienes iban dirigidos habían pedido a sus padres para las navidades. Noel fue sometido a duras pruebas, terribles cirugías y dolorosas biopsias, con el fin de entender qué demonios era esa cosa. Murió el 27 de diciembre del 64. La autopsia reveló que la causa de su muerte había sido un shock por dolor extremo. No poseía órganos internos y su cuerpo era mayormente sangre, carne y músculo. Tras su muerte, sus huesos comenzaron a deshacerse casi en cuestión de minutos, y al final solo quedaba una masa de células muertas donde antes estaba su cuerpo. El profesor Joseph Strauss, un estudioso de los temas de ocultismo que había ayudado al gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, fue llamado para dar su opinión sobre Noel. Tras leer el informe completo y ver las fotografías, concluyó que este ser encajaba perfectamente con un fenómeno observado pocas veces antes en la historia de la humanidad. Según explicó, Noel podría haberse tratado de un tulpa, un ser creado por el inconsciente colectivo de la gente, especialmente los niños, quienes creían en la existencia de un ser como él. Explicó que en los años 30 la figura de Santa Claus se había vuelto bastante popular, gracias principalmente a la publicidad, y que esto podría haber dado origen a este ser orgánico no humano, creado con el único propósito de ser y actuar como Santa Claus. Así es, hijo. El hombre que viste aquella noche era él. Se podría decir que el gobierno mató a Santa Claus y que yo, tu padre, fui indirectamente cómplice de eso. Y aunque me gusta pensar que ese hombre no era realmente Santa,
La verdad es que eso me hace sentir aún peor, pues en ese caso, el gobierno no mató a Santa Claus con mi ayuda, pero sí a Noel, un ser más puro aún, alguien que no hacía más que llevar felicidad a los niños como su único propósito en la vida. Alguien que murió sin saber qué era, ni tampoco por qué hacía lo que hacía. Desde los años 60 el gobierno ha tratado de recrearlo. Han ordenado la creación masiva de canciones, películas, cuentos y dibujos animados. Todo con el propósito de que en algún momento otro Noel aparezca y ellos puedan estudiarlo. La sociedad ya no cree en la magia de la misma manera como lo hacía en los años 30, pero aún así, hijo mío, rezo cada noche porque cada vez menos niños crean en Santa Claus. Espero que poco a poco su mito se desvanezca. Espero que, por su propio bien, no exista nunca más un ser tan bueno y puro como Noel. La carta de mi padre me dejó sin palabras. Cuando acabé de leerla no sabía cómo sentirme o qué pensar. Era la historia más extraña que leí en toda mi vida. Una gran parte de mí creía que mi padre probablemente había estado teniendo delirios al final de sus días. Pero hoy, 25 de diciembre, mientras bebía una taza de chocolate caliente, sentado en mi vieja mecedora a un lado de mi nieto de 9 años, que jugaba con un hermoso robot de juguete que le habían regalado, mi hijo se acercó a mí y me dijo: «Papá, muchas gracias por los regalos de Mati, en especial este último. Su madre y yo estuvimos buscando ese robot en todas las tiendas y nos topamos con que no había ni uno solo disponible. Por cierto, ¿cómo fue que te enteraste de que eso era exactamente lo que él había pedido para Navidad?»